Mi padre levantó su copa y dijo: «Tu hermana acaba de comprarse una casa preciosa. ¿Cuándo te pones al día tú, Elena?» Me levanté y salí de la sala. La Navidad en casa siempre venía con un guión. Nadie lo admitía abiertamente, pero era obvio. El pavo dorado, las servilletas de lino a juego, la lista de reproducción de jazz cuidadosamente seleccionada que susurraba de fondo. Incluso las risas parecían ensayadas, como si estuviéramos representando la misma escena de un drama familiar del que no podíamos admitir estar cansados. Cada año nos reuníamos alrededor de esa mesa de caoba pulida como si nada estuviera roto. Y cada año mi padre encontraba la manera de enfocar el foco en mi hermana, Clara, la joya de la corona, la niña dorada. Levantaba la copa, su voz resonando con encanto y orgullo, y decía algo como: «Tu hermana acaba de cerrar la compra de una casa nueva espectacular, 4 habitaciones, un porche como sacada de una película. Ella siempre ha estado a la vanguardia». Y luego, sin falta, sus ojos se desviaban hacia mí con esa sonrisa forzada. «¿Cuándo te pones al día, Elena?» La pista de risa comenzaba. Mis tíos, tías, primos solían reírse, negar con la cabeza como si papá solo estuviera siendo el padre típico. Pero yo no me reía. Nunca me reía. Sonreía. Permanecía inmóvil. Cumplía mi papel. Ese era mi rol. Elena, la ayudante. La que llegaba pronto para poner la mesa. La que traía el buen vino. La que doblaba las sillas extra y preguntaba si había suficientes postres. La que recibía preguntas como: ¿sigues con ese trabajillo? O ¿terminaste por fin ese curso de especialización? Las preguntas no eran maliciosas, pero tampoco eran sinceras. Eran marcadores de posición, charla trivial que educadamente omitía mi vida. Mi vida real. Clara, en cambio, recibía brindis de compromiso, ascensos en el trabajo y vacaciones en París. «Qué lista eres», decía papá, chocando su copa con la de ella, añadía nuestra madre, siempre tan atenta. Y Clara se sonrojaba lo justo para parecer humilde, como si no estuviera absorbiéndolo todo como la luz del sol. Solía decirme a mí misma que no me importaba, que tenía los pies en la tierra, que era humilde, que pasar desapercibida me hacía fuerte. Pero por dentro me desmoronaba en silencio, invisible. Cada risa que seguía a esas bromas dejaba otra línea en mi espíritu, otro susurro que decía: «Nunca serás como ella». Cuando tenía 10 años, Clara recibió un trofeo por asistencia perfecta. Yo acababa de ganar un concurso de arte, uno a nivel estatal. Pero esa noche papá mencionó su asistencia perfecta 3 veces en la cena. Nadie preguntó por mi pintura. Cuando tenía 16 años, aprobé el examen de conducir a la primera. Clara suspendió 2 veces. Y aún así, era yo a quien papá bromeaba: Elena solo aprobó porque el examinador estaba demasiado aburrido para seguir haciéndole el examen. Se convirtió en un patrón. Elogios para ella, bromas para mí, y de alguna manera dejé que eso se convirtiera en la verdad. Me sentaba en silencio mientras Clara contaba historias de éxitos corporativos y renovaciones de casas, esperando que alguien, cualquiera, me preguntara qué estaba construyendo yo. Nadie lo hizo porque no lo pregonaba. Porque no hacía ruido, asumían que no era nada. Pero no era invisible. Estaba agotada. Y este año, esta Navidad, no vine a interpretar el mismo papel. No aparecí para acatar órdenes o asentir educadamente cuando papá contaba otra de sus historias de coches perfectos. Llegué vestida con un jersey color burdeos, una botella de Rioja en mano, y una serena certeza en mi pecho. No para eclipsar a nadie, no para competir, sino porque por primera vez en mi vida, no estaba allí para pasar desapercibida. Estaba allí para ser vista. No ocurrió en un solo estruendo. No hubo una catástrofe o una discusión explosiva. Ni portazos ni acusaciones gritadas, solo silencio del tipo que se cuela cuando has estado en silencio tanto tiempo que olvidas cómo se siente ocupar espacio. El punto de quiebre fue sutil, incluso ordinario. Fue el año que no volví a casa para Navidad. Mentí, por supuesto. Le dije a mamá que tenía una fecha límite. Dije que no podía conseguir tiempo libre. Me creyó porque creer en mí siempre era más fácil que hacer preguntas. Me senté sola en mi apartamento esa noche, con comida para llevar en la mesa de centro con calcetines calentitos.
El brillo apagado de una película de Hallmark se reproducía de fondo mientras familias ficticias felices reían alrededor de mesas ficticias. Esperaba sentirme triste, sentirme excluida. En cambio, me sentí en calma. Ese silencio se sentía como oxígeno. Nadie preguntando cuándo me pondría al día. Nadie midiéndome contra Clara. Nadie tratándome como una versión fallida del éxito de otra persona. En esa quietud, escuché una voz diferente, la mía. Y no susurró fracaso. Susurró, ¿y ahora qué? Así que empecé poco a poco. Tomé los contratos freelance que todos decían que no durarían. Los fui apilando cliente tras cliente, convirtiendo gradualmente los trabajos sueltos en ingresos fiables. Investigué hasta las 3 de la madrugada, me enseñé a mí misma a escribir propuestas de negocio, a gestionar impuestos, a manejar la estrategia social. En 6 meses, ganaba más de lo que había ganado en 2 años en mi antiguo trabajo. Al 10º mes me mudé de mi pequeño piso alquilado. Y poco más de 1 año después, firmé los papeles de una casa. No un piso, no una casa para reformar, una casa de verdad, un poco más de 100 metros cuadrados de paz y privacidad. Sin fanfarrias, sin publicaciones curadas en Instagram, sin selfies de acabo de comprar o entregas de llaves con champán, solo yo, mis llaves y el sonido de una puerta abriéndose a algo que había construido completamente sola. No era secreto. Era sagrado. Cada vez que cruzaba un hito, me preguntaba un poco qué diría papá si lo supiera. ¿Estaría orgulloso? ¿Se atribuiría el mérito? ¿Lo llamaría inevitable, como si todo hubiera sido parte de un juego largo que él predijo? Pero el teléfono nunca sonó. Él nunca preguntó. Ni una sola vez llamó para interesarse, incluso cuando me salté reuniones familiares 2 años seguidos. Nadie lo hizo. Asumieron que estaba a la deriva. Que estaba perdida. Porque para ellos la visibilidad significaba valor. Si no podían verlo, no contaba. Si no se parecía a la vida de Clara, no valía la pena notarlo. Eso solía quemarme profundamente, de forma corrosiva. Pero últimamente solo aclaraba las cosas. Había estado escalando mi propia montaña todo este tiempo. El hecho de que ellos estuvieran mirando a otro pico no significaba que el mío no fuera real. Así que cuando la invitación de Navidad llegó de nuevo este año, dudé sobre el botón de RSVP, mi pulgar temblaba. Casi rechazo. Pero entonces pensé en esa mesa de cena, ese guión, ese decorado pulido donde siempre había jugado un papel secundario. Y decidí que ya estaba harta de encogerme. No necesitaba aplausos. Pero me negaba a ser borrada. Así que hice clic en sí. Y cuando crucé esa puerta con la confianza como segunda piel, no lo hice para restregarles nada. Lo hice para recuperar espacio, para reclamar el aire que siempre había sido mío para respirar. La casa se veía igual. Por supuesto que sí. La perfecta puesta de mesa de mamá, la rutina del pavo tallado de papá, el jazz ambiental, el tintineo de la cubertería, la risa de Clara fluyendo como una melodía bien ensayada. Pero yo era diferente. Entré con una botella de Rioja y un corazón firme. Mi prima Ana me encontró la mirada desde el otro lado de la habitación y me dedicó una sonrisa cálida. «Estás fantástica», susurró mientras me acomodaba en mi asiento en el extremo de la mesa. Le devolví la sonrisa. No necesitaba que dijera más. No necesitaba validación, pero se sentía bien, como si alguien finalmente hubiera notado. La cena se desarrolló en su ritmo habitual. Platos pasados, conversación educada. Las bromas de papá llenaban el aire. Luis, el marido de Clara, se reía demasiado alto, demasiado a menudo. Mamá revoloteaba por la mesa como una anfitriona con algo que demostrar. Yo permanecí callada, tranquila. Observé cómo todos flotaban en órbita alrededor de Clara, como si ella fuera el centro de algún sistema tácito en el que todos habíamos acordado décadas atrás. Pero dentro de mí, una verdad se mantenía firme. Ya no pertenecía a esa órbita. Luego llegó el postre, tarta de nueces, el favorito de papá. Y justo a tiempo dejó el tenedor, se secó la boca con una servilleta y alzó la voz lo suficiente para reclamar la atención de la sala. «Bueno, tu hermana tiene noticias importantes», retumbó. «Clara acaba de comprar una casa nueva espectacular.
4 habitaciones, encimeras de granito, porche envolvente, todo. «¡Oh, qué maravilla!», exclamó la tía Carmen. «Ella siempre está a la vanguardia», cotilleó la madre de Luis. Papá soltó una risa y fijó sus ojos en mí. «Elena, ¿cuándo te pones al día?» Ahí estaba. El momento, la frase. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Algunas curiosas, otras divertidas. Incluso Clara inclinó la cabeza expectante esperando mi habitual evasión, pero no me inmuté. No tartamudeé ni me encogí. Miré a mi padre a los ojos y sonreí. No con amargura, no con suficiencia, solo con firmeza. «Sí», dije. Simplemente no invité a quienes dudan de mí. Silencio. No dramático, no explosivo, sino agudo como un pinchazo en la piel de un globo. El tenedor de Clara se detuvo en el aire. Luis parpadeó. La tía Carmen inclinó la cabeza, confundida. Mamá se congeló a mitad de servir sidra espumosa. Papá parpadeó. «Sí». Cogí mi vaso de agua, di un sorbo y asentí. «Hace aproximadamente un año». «¿Un año?», repitió mamá, parpadeando rápidamente. «¿Por qué no dijiste nada?». «Supongo que nunca surgió». Esa respuesta, suave pero cierta, cayó como un veredicto silencioso. Sin enfado, sin drama, solo un espejo. Y les dejé sentarse en él. Les dejé sentir lo que era no saber ya mi historia. Papá soltó una risa corta. Una de esas risas forzadas y despectivas que usa cuando el control se le escapa. «Bueno», dijo agitando una mano. «Eso es críptico». «No lo es», dije. Contesté cuando preguntaste. Miró alrededor de la mesa como si intentara leer la sala, recuperar alguna autoridad tácita. «¿Así que compraste una casa?», preguntó con la voz teñida de duda. «Sí», respondí. «Pagada en su totalidad». Eso fue todo. El aire en la habitación cambió. No era envidia, aún no. Era confusión. Recalibración. La tía Carmen soltó un suave «oh». Luis parpadeó de nuevo. La postura de Clara se enderezó, defensiva. Papá soltó una risa frágil. «Es mucho espacio para alguien que está sola». «Quizás», dije cogiendo un panecillo, pero como dije, sin hipoteca, así que realmente no es una carga. Todavía sin enfado, solo verdad. El silencio no era incómodo. Estaba ajustándose como si la sala se estuviera adaptando lentamente a una realidad que ni siquiera habían considerado. Y yo les dejé. No me apresuré a suavizarlo. No lo adorné con autocrítica. Habían pasado tanto tiempo escribiendo mi guión que ahora tenían que enfrentarse a la versión sin guión. Papá no sabía qué hacer con el silencio. Buscó un tono. Humor, incredulidad, tal vez incluso elogio, pero nada de eso funcionó. Vi cómo su sonrisa parpadeaba, luego se desvanecía por completo. Clara fue la primera en hablar. «Por supuesto que lo fue». «Qué bien, Elena», dijo con esa dulzura melosa que intentaba sonar solidaria pero sonaba vacía. «Comprar una casa es algo importante. No querías compartir eso con tu familia». Me encontré con su mirada directamente. «¿Te refieres a la familia que solo pregunta cuánto me falta para ser como tú?». Su expresión se resquebrajó ligeramente. Un destello en sus ojos, un cambio en su mandíbula. No lo oculté por despecho, continué. Simplemente ya no sentía la necesidad de explicarme. Papá se inclinó hacia adelante intentando devolver la conversación a algo que pudiera dirigir. «Entonces, ¿qué tipo de trabajo haces ahora?». «Pensé que todavía trabajabas freelance». «Lo hacía. Ahora dirijo mi propia consultora. 6 clientes bajo contrato». Mamá parpadeó. «¿6?» Asentí. «Financieramente independiente, sin préstamos, sin ayuda». Papá se recostó en su silla como si le hubiera dado una ráfaga de viento. «Bueno», dijo aferrándose a lo único que podía. «El barrio de Clara es fantástico. Buenas escuelas, una gran inversión a largo plazo». «Totalmente», dije con voz ligera. Aunque técnicamente no es su nombre en la escritura. La mesa quedó en silencio. La boca de Clara se abrió. «Perdona».
Mantuve mi tono neutral. Es solo lo que muestran los registros. Luis firmó la hipoteca. Es información pública, ya sabes. Registro de la propiedad. Luis se sonrojó pareciendo que preferiría desaparecer en su puré de patatas. Estamos casados, murmuró. Es nuestra casa. Por supuesto, repliqué. Pero ambos sabemos cómo funcionan los bancos. La voz de Clara se agudizó. ¿Por qué mirarías eso? Yo no lo hice, dije. Alguien me lo envió hace meses. Dijo que era gracioso como siempre me comparaban cuando yo era la única que no debía nada a un banco. Papá levantó una mano. Vale, esto se está saliendo de control. No, dije en voz baja. Finalmente es honesto. Y fue entonces cuando lo vi. Ese destello en los ojos de papá. No enfado, no orgullo, duda. Por primera vez, no sabía quién era realmente la niña dorada en la mesa. Clara cruzó los brazos, su voz tensa. Nunca pedí que me compararan. Asentí. Yo tampoco. Pero sucedía de todos modos. Cada fiesta, cada cumpleaños, cada vez que alguien me miraba para verte a ti. La mesa quedó en silencio. Podía oír el zumbido del refrigerador de la cocina. No estoy atacando, dije. Simplemente estoy harta de fingir. Cogí mi vaso y di un sorbo lento. Construí algo real. Simplemente no necesitaba una audiencia que aplaudiera por mí en el camino. Nadie se movió. Clara parecía estar conteniendo la respiración. La cara de Luis estaba congelada, su tenedor intacto. Mamá se secó una lágrima de la esquina del ojo con una servilleta, los labios temblando. Y papá parecía más viejo de lo que recordaba. No físicamente, solo más pequeño, como un hombre que había construido una visión del mundo sobre unos cimientos que acababan de agrietarse bajo sus pies. La voz de Clara volvió baja y frágil. Para alguien que no quería atención, has cronometrado esto bastante perfectamente. Incliné la cabeza. Yo no cronometré nada. Preguntaste cuándo me pondría al día. Simplemente respondí. Luis se movió incómodamente a su lado. No hagamos de esto una competición. Siempre ha sido una competición, dije suavemente. Solo que no me dijeron que estaba en ella. Eso golpeó la mesa como un trueno. Incluso mamá miró a Clara. La miró de verdad por primera vez. Incertidumbre en sus ojos. Continué. Trabajé 12 horas al día durante 3 años. Sin vacaciones, sin plan B. Me quedé hasta las 2 de la madrugada diseñando presentaciones y aprendiendo SEO. Me enseñé a mí misma a redactar contratos. Lo construí todo desde cero. Miré alrededor de la mesa. Nadie preguntó, ni una vez. La tía Carmen, a su favor, me miró como si me viera por primera vez. Te saltaste 2 navidades, murmuró. Asentí. Y nadie llamó. Nadie se preocupó por saber. Simplemente asumisteis que estaba fracasando, que seguía detrás. Clara resopló. ¿Y bien, qué quieres, aplausos? ¿Un desfile por hacer tu trabajo? No, dije. Quería una familia que no midiera mi valía por lo cerca que me pareciera a ti. Se quedó atónita, como si hubiera hablado en un idioma que no sabía que existía. Nunca pretendí ser mejor, añadí. Pero todos vosotros dejasteis muy claro que yo era de alguna manera inferior. Y lo creí hasta que me di cuenta de que vuestros estándares no tenían nada que ver conmigo. La mesa no se movió. Nadie parpadeó. Nadie cogió su vino. Elogiasteis lo que podíais medir. Metros cuadrados, títulos de trabajo, fotos curadas, pero no la resiliencia, no el riesgo, no hacer las cosas difíciles en silencio. Papá finalmente habló con voz baja. ¿Por qué no nos lo dijiste? Me giré hacia él. Porque no hubiera importado. Ya habíais decidido quién era yo hace mucho tiempo. Me pusisteis en una caja etiquetada como todavía intentándolo y nunca mirasteis dentro. Aspiró bruscamente. Eso no es justo. No se trata de justicia, dije. Se trata de patrones. Luego me volví hacia Clara. No eres la villana.
Pero nunca has usado tu voz para cambiar el foco. Te paraste en él porque te lo dieron y nunca preguntaste por qué era tan unilateral. Ella me miró fijamente. La culpa brilló en sus ojos. O quizás era algo más profundo. Reconocimiento. No lo sabía, dijo en voz baja. No preguntaste, repliqué. Y nunca te preguntaste por qué dejé de venir. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, la servilleta temblaba en sus dedos. Elena. No me di cuenta, dijo con la voz quebrada al borde. Lo sé, repliqué no con rencor, sino con agotamiento. Ese es el problema. El silencio que siguió no fue de confrontación. Fue de reconocimiento. El tipo agudo e inconfundible, el tipo que hacía eco en el silencio entre palabras. Todos en esa mesa eran de repente conscientes de algo que se habían negado a reconocer. Había crecido. Había llegado. Y ellos no habían visto nada. El aire se sentía diferente ahora. No pesado, no incómodo, solo honesto. Me recosté firme, ya no intentando forzar la comprensión o buscar la empatía que nunca se había ofrecido. Había poder en dejar que la gente se quedara con su propia incomodidad. Había pasado años haciendo espacio para ellos, acariciando sus egos, riéndome de bromas que me minaban un año tras otro. Ya no hacía eso. La voz de Clara rompió el silencio de nuevo, apenas audible. No sabía que te sentías así. Incliné la cabeza. ¿Alguna vez preguntaste? Ella parpadeó. Simplemente pensé que te gustaba pasar desapercibida, que no te importaban estas cosas. No me importan estas cosas, dije. Me importa ser vista. No por lo que publico, no por lo que llevo, sino simplemente por quién soy. Luis miró a Clara, luego a mí, su voz torpe. ¿De verdad lo pagaste la casa? Asentí. Cada euro sin préstamos, sin aval, solo yo. Se recostó atónito. Joder. Clara parecía desmoronarse internamente, su pose bien ensayada fallando. ¿Así que viniste aquí solo para soltarnos eso, para hacernos sentir mal? Negué con la cabeza. No vine a cenar porque estaba cansada de fingir que todavía estaba intentando ponerme al día. No lo estoy. Simplemente nunca le pedí a nadie que aplaudiera por mí en el camino. La tía Carmen se movió en su asiento. Siempre parecías tan callada. Era callada, dije. No pequeña. Y fue entonces cuando miré a papá, lo miré de verdad. El hombre que había pasado décadas midiéndome contra una lista de verificación. Solo él entendía. Querías que me pusiera al día, dije. Pero nunca estuve detrás. Simplemente nunca miraste. Su cara se relajó. Tienes razón, dijo apenas audible. Eso era todo lo que necesitaba. Dobló mi servilleta y me levanté. El movimiento fue suave, deliberado. Mi corazón no latía con fuerza. No me iba por rabia. Me iba porque el capítulo había terminado. Mamá se levantó ligeramente. Elena, espera. Me encontré con su mirada con algo más suave de lo que esperaba. Siempre quisiste que volviera a casa, dije suavemente. Pero nunca preguntaste si estaba bien. Solo querías noticias que pudieras presumir, no la verdad de lo que me estaba convirtiendo. Su boca se abrió, pero las palabras no salieron. Luego me volví hacia Clara. No tenemos que ser cercanas. Pero habría significado algo si alguna vez me hubieras apartado y preguntado cómo estaba. Realmente cómo estaba. Sin filtros, sin seguidores, solo de hermana a hermana. Sus ojos brillaron. Sin defensa, solo silencio. Finalmente me volví hacia papá, el hombre cuya aprobación una vez perseguí como el aire. Construiste un mundo donde el éxito tenía una sola forma. Donde el amor tenía condiciones. Yo no encajaba, así que no me viste. Tragó saliva con dificultad, su garganta se movió. Elena. No necesito una disculpa, dije. Solo necesitaba que se escuchara la verdad. Nadie se movió. Nadie me suplicó que me quedara. Y por una vez eso se sintió como progreso. Me puse el abrigo, cogí mi bolso. Sin lágrimas, sin arrebato, solo claridad. Paz.
La puerta hizo clic detrás de mí. El aire frío entró picándome la piel de la manera más refrescante. Me detuve en el umbral, girándome ligeramente. Nunca fui yo la que necesitaba ponerme al día, dije una última vez. Y salí. Ni una persona me llamó. Ni un solo intento de detenerme. Y por primera vez en años, ese silencio no se sintió como rechazo. Se sintió como liberación. El camino a mi coche fue lento y silencioso. No dramático, no triunfal, solo tranquilo. Me deslicé en el asiento del conductor, dejé que el motor zumbara y me quedé allí con las manos en el volante, viendo cómo mi aliento empañaba la ventana. Todavía podía ver el contorno de la casa en el espejo retrovisor. Luces cálidas, risas, el tintineo de los platos. El espectáculo continuó sin mí, y eso estaba bien. Durante tantos años, pensé que irme significaba fracaso. Que si salía, me estaba rindiendo. Pero mientras estaba sentada allí, con el motor ronroneando debajo de mí, me di cuenta de algo. No me había ido para escapar de ellos. Me había ido porque finalmente me había encontrado a mí misma, y no estaba dispuesta a dejarla atrás para seguir interpretando un papel en su guión. Aquí fuera, en el aire frío de la noche, no era la chica de las sillas plegables. No era la hermana olvidada o la versión inacabada del éxito de otra persona. Era Elena, la mujer que había construido su vida en silencio completamente y sin compromisos. No hubo aplausos ni foco. No, nos equivocamos. Pero ya no lo necesitaba. Recordé algo que mi abuelo me dijo una vez cuando tenía 13 años, sentado en su porche mientras todos los demás se hacían fotos familiares a las que no me invitaron. Se inclinó, me dio una taza de chocolate caliente y dijo, no tienes que brillar en su luz. Solo tienes que dejar de olvidar que tienes la tuya. Esa voz resonó en mí ahora, fuerte, clara. Había pasado tanto tiempo intentando ser comprendida. Ahora solo necesitaba ser sincera. Podían quedarse en esa mesa pasando por alto y fingiendo que nada se había roto. Pero algo se había roto, no por enfado, sino por conciencia. Como se rompe un espejo cuando finalmente refleja demasiada verdad. Y cuando eventualmente se sentaran el próximo año, tal vez notarían la silla vacía. Tal vez recordarían lo que se dijo no porque fuera ruidoso, sino porque era real. Tal vez Clara finalmente se preguntaría cuánto me costó sentarme en silencio año tras año. O tal vez no. De cualquier manera, era libre. No más aprobación, no más encogimiento, no más esperar a ser vista en una casa construida para ignorarme porque no estaba detrás. Ya había llegado y no iba a volver. ¿Alguna vez te han hecho sentir como una ocurrencia tardía en tu propia mesa familiar? ¿Como si tu éxito silencioso no contara porque no venía con aplausos?